A que a usted le suena la palabra taxi. Qué bobada, ¿verdad? Pues claro, obviamente. Pero ¿y si yo le digo que probablemente esté más que justificado que yo le diga que esa palabra, taxi, viene de don Juan de Tasis y Peralta, segundo conde de Villamediana, incluso de su padre? Y nos vamos al barroco español. Doña Elvira Roca, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo que está usted ha venido en taxi? Sí, he venido en taxi, efectivamente, esto es así. Esto es así, la palabra taxi, que es como ha empezado usted, pues oficialmente procede de taxímetro, ¿vale? Que son dos palabras griegas, que es una es taxis, que es tasa, impuesto, y la otra metro, o sea, lo que se mide. Pero hay una hipótesis por ahí que dice que realmente no procede de ahí, puesto que hay ejemplos del uso de la palabra taxi anterior a la existencia del taxi, es decir, del motor. Y en alto alemán, y también en sajón y en otras lenguas de Europa, del centro de Europa, aparecen referencias a ir o venir en taxis que tienen que ver, no pueden proceder porque están en el siglo XVI o XVII o XVIII, no pueden proceder del cacharro con volante y cuatro ruedas. No, del taxi amarillo neoyorquino en las películas no procede. No, entonces, ¿qué parece el origen? Tiene que ver con la familia Tasis, ¿vale? Que fueron de... Bueno, es una familia que empieza a adquirir poder en tiempos de Maximiliano, los Habsburgo, y es un Francisco de Taxi el que es encargado por Maximiliano de organizar los correos reales en todos sus reinos. Y a partir de ahí la familia va con la expansión de los Habsburgo, encargándose de la formación de un sistema de postas y correos en todo lo que eran los territorios Habsburgo. Nuestro Tasis, nuestro Juan de Tasis, cuyo espectacular asesinato realmente no se sabe por qué no ha generado grandísimas películas y series de televisión. Es extraordinario. Bueno, pues el primero que viene aquí es un Juan Bautista de Tasis, que viene con el emperador Carlos, ¿vale? Luego es Felipe II el que ennoblece esta familia, dándole a Raimundo de Tasis, que desciende de este Juan Bautista y a su vez del Francisco de Tasis. O sea, llevamos ya muchas generaciones. Mucho rato en taxi, ¿eh? Mucho rato en taxi, muchísimo rato en taxi y muchísimos siglos en taxis. Es decir, tenemos a una familia que podemos decir que son prácticamente los gestores de un sistema nuevo de comunicación, que no es nuevo en tanto que sistema, que es nuevo en cuanto a su extensión. Porque que asumía lo que se llamaba el cargo de correo mayor del reino. Maestro de postas. Vale. Y entonces, para Italia, para Flandes, para Austria, y empieza a cruzarse en Europa el primer realmente sistema de correos y de transporte organizado por postas que había desde el Imperio Romano. Pero este Juan de Tasis y Peralta, que efectivamente continúa la responsabilidad y el cargo de su padre, de su familia, etcétera, era además un personaje. Enorme. Era un personaje enorme en la medida en que era un ser excesivo en todas sus manifestaciones. No hay que olvidar que este Juan, segundo conde de Villamediana, es hijo único, ¿eh? No es un pequeño factor. Para colmo. Él es hijo único y hereda pues las enormes responsabilidades de los taxis españoles, que son ahora los que gestionan realmente el sistema de postas transcontinental, puesto que es el que abarca la gran monarquía Habsburgo, y luego hereda a la parte de su madre, que es una familia también de mucho postín. Y bueno, realmente sabemos poco de su infancia, porque realmente sabemos poco de su infancia. Aparecen poemas suyos publicados aquí y allí. Sí, bueno, fue poeta. Bueno, enorme poeta. No fue un poeta de segundo nivel, es que... Góngora, por ejemplo, lo respetaba muchísimo. Bueno, Góngora hubiera respetado a cualquiera que lo hubiera ayudado económicamente. Esto no hay que tenerlo muy en cuenta. Es un enorme poeta porque la obra que consigue... Bueno, hay más poetas que lo respetaron. Incluso Quevedo, que odiaba a Góngora y que no le tenía especial cariño, le respetó. Y cuando murió le dedicó pero algún verso de justicia. Que no es hasta después de su muerte cuando se recopilan sus obras. Pero él se tomó siempre muy en serio, muy en serio, su tarea como poeta, su labor como poeta. Y esto es importante porque refleja una voluntad, digamos, de permanecer en la historia a través de la poesía,
que, bueno, explica muchas cosas de sus actitudes, ¿no? Quiero decir, ¿por qué Villamediana no está en la primera línea de los poetas del Siglo de Oro? Porque el Siglo de Oro es una monstruosidad de poesía. Quiero decir que Pues brutal, claro. es brutal. Entonces, claro, es brutal. te encuentras con un poeta como Villamediana, que es excepcional, en la segunda fila, pero no era de segunda fila de ninguna de las maneras. Está claro. Tasis en 1607 tiene su primer destierro. Y es desterrado por el inquisidor Acevedo a cuenta del juego. Es un tahur de mucho cuidado. Y ha arruinado a varias familias y ha ganado con el juego del orden de 30.000 ducados, que es una burrada. Y el inquisidor general, porque la Inquisición, aparte de las cosas de las que normalmente pensamos que se ocupaba de otras cosas. Y una de las que se ocupaba era que el juego se mantuviera dentro de unos límites tolerables. Entonces, Tasis ya había pasado los límites de lo tolerable y tiene su primer destierro. Marcha luego a Nápoles, y esta anécdota me vas a permitir que la cuente, con el virrey Pedro Fernández de Castro. Y porque el virrey Fernández de Castro ha decidido crear una corte literaria, una corte en la ciudad de Nápoles, y se lleva con él a los Argensola, que son dos poetas también magníficos, los hermanos Argensola, Lupercio y Bartolomé, también considerados de segunda fila, pero que... ¿Cómo le llamarían a ese niño en la escuela, Lupercio? Eso digo yo. Pero bueno, sigamos. No, es que además tiene segundos nombres, pero vamos a dejarlo. Nuestro Cervantes, de nuestro corazón, de nuestra alma, intentó, que vivió siempre con la añoranza de Italia, intentó regresar a Italia por todos los medios habidos y por haber, intentó que Pedro Fernández de Castro lo incorporara a esa corte para poder regresar a Italia, ¿no? Y fracasó, o sea, no pudo conseguir que lo llevaran a Nápoles, que fíjate, nos hubiera privado de la segunda parte del Quijote, que es una cosa, nos suicidamos casi, vamos. En fin, Tasis sigue siendo un hombre rico que tiene enormes deudas, que tiene tan enormes deudas, o sea, tú fíjate que el año 16, las dificultades económicas de Tasis, que lleva un tren de vida espectacular. ¿El año 16 qué te refieres? 1616. 1616. Es que tú dices el año 16, es que claro, como te manejas por los siglos, como si estuvieras andando por las calles empedradas del Madrid y los Austrias, vamos a ver, por favor, vamos. Vale. 1616, Tasis se ve obligado, hoy diríamos, a externalizar o a privatizar algunas provincias en la gestión del correo y las postas. Por ejemplo, Murcia, Cartagena, Nápoles. Lo dio a la empresa de mensajería para entendernos. Vendió la gestión. Vendió correo a la empresa de exactamente. Para poder conseguir dinero. Sí. Porque el tren de vida que llevaba era tan absolutamente espectacular que gastaba, era una corte él solo gastando. Me dice José Manuel Zapico que eres la protagonista del Ministerio del Tiempo de la serie. Bueno, para que el personaje... vamos a centrarnos, que a mí me interesa mucho, el pendón desorejado en el que se convirtió un personaje tremendamente simpático y con tantos valores como defectos. Lo de simpático no sé si lo diría. Pero para mí sí, desde el punto de vista literario y casi cinematográfico, me parece sí. Que la simpatía no es exactamente la palabra. En fin, para que se vea cómo lo veían sus contemporáneos y cuál era la imagen que él proyectaba, en gran parte creada por él, buscada por él y potenciada por él, vamos a leer un poema que lo va a recitar aquí el señor del Postigo con gran voz. Es una maravilla. Con gran voz de recitador radiofónico. Ponga usted voz de recitador radiofónico y léanos ese poema que don Juan Hurtado de Mendoza le dedicó a Villamediana. Ya sabéis que era don Juan dado al juego y los placeres. Amábanle las mujeres por discreto y por galán, valiente como Roldán y más mordaz que valiente, más pulido que Medoro, y en el vestir sin segundo causaban asombro al mundo sus trajes bordados de oro, muy discreto en rejonear, muy amigo de reñir, muy ganoso de servir, muy desprendido en el dar. Tal fama llegó a alcanzar en toda la corte entera que no hubo dentro ni fuera grande que le contrastara, mujer que no le adorara, hombre que no le temiera. Bueno, habrán notado ustedes por el tono que el señor del Postigo verdaderamente está a punto de hacerle una reverencia a Villamediana. Nuestro Villamediana, es un gran personaje, que mi querido señor del Postigo considera simpático, yo no lo diría así, tuvo otro destierro en 1618 y en 1621
se da la circunstancia que probablemente terminó con su muerte, que es la de el fallecimiento de Felipe III y la subida al trono de Felipe IV, que era su amigo. Esto le da a Villamediana unas alas que él no supo dominar en ningún momento. En cierta manera, pues es como Ícaro, que se acercó demasiado al sol y terminó fundiéndose las alas y cayendo de ahí arriba, ¿no? Comparte amantes con el rey y tiene algunos atrevimientos, como es, por ejemplo, pensar que Olivares era como Lerma. Para nada, Olivares tenía... El conde duque. Sí, el conde duque de Olivares tenía tripas por estrenar y osó meterse con él. Pero es que osó más. Se atrevió a tener un tonteo con la reina, no porque yo realmente creo que no tuvo nada con la reina, es que le apetecía generar rumores sobre unos supuestos amoríos suyos con la reina. Eso hubiera sido la bomba para él que vivía de provocar escándalos y de, digamos, colocarse lo más alto que pudiera colocarse. Y lo más alto que él podía colocarse era como el tío que le había puesto los cuernos al rey. Ahí ya no se podía subir más. Y entonces hay quien dice que provocó el famoso incendio en una representación teatral en la corte para poder coger en brazos a la reina y sacarla de allí. Buenísimo, eso es buenísimo. Hay quien dice... Eso es buenísimo, ¿sabes lo que has contado? Sí. Pero bueno, lo dices ahí como si supiéramos, pero eso es maravilloso. Y yo no lo sabía, ya me pareció un personaje. Sí, bueno, que pues, él sacó en brazos a la reina del teatro reina. Incendiado. No, en un teatro no, era una representación dentro de la corte, Bueno, en la que se fabricaba, da igual. Digamos, que el contexto. Sacó en brazos a la reina del incendio. Sí, parece ser que sí, y hay quien dice que era que el incendio lo provocó él para poder hacer lo que ya hemos dicho. Había tenido una osadía importante cuando apareció en una de las celebraciones de la corte con un collar de reales, de real de A8, ¿vale? Plata americana, real de A8 español, se fabrica un collar y en el collar arriba se leía: estos son mis amores. Anda ahí. Él era muy conocido por su capacidad para hacer, digamos, juegos de lenguaje, ¿no? Y entonces, evidentemente, un collar de reales y estos son mis amores son reales. Yo creo, fíjate, siempre he tenido para mí que el personaje de Don Juan de Zorrilla está inspirado en Juan de Tasis, o sea... Pues puede ser, sí. Esa vinculación con Italia, esa provocación constante de todo, es decir, es que hizo unas cosas tremendas. Por ejemplo, fíjate, tuvo la osadía, que ese es el momento, o sea, yo creo que realmente Juan de Tasis sella su muerte cuando sube al trono Felipe IV. No porque sea su enemigo, sino porque era su amigo. Y el hecho de ser amigo del rey le hizo concebir la idea, que realmente fue excesiva, de que él podía hacer lo que le diera la gana. Bueno, llevaba haciéndolo en cierto modo, ¿no? No. Había tenido varios destierros. Sí, o sea, sí, pero no parecía asumirlos como una reprimenda que le hiciera cambiar de carácter y de acciones, ¿no? Bueno, es que él era muy importante, es decir, Claro. es que él controlaba un sector estratégico de la administración que era muy importante, Claro. es decir, es que... Ya recordábamos que la palabra taxi podía venir del apellido de su familia cuando ellos se encargaban de todo lo que era el correo quitar de real medio y a las Tasis postas. suponía que alguien se iba a hacer cargo del sistema de postas que la familia Tasis controlaba en toda Europa. Claro. Es que Tasis no es importante Y por solo en Madrid. generaciones, además. Claro, no solo en Madrid, están los otros Tasis que están en Austria, es decir, en la otra parte de Europa, y que son los que permiten esa conexión de una parte con la otra. Del Y imperio, en cierto modo, claro, es que no olvidemos eso, es que es fundamental, es claro, que este ese contexto. señor está controlando un sector estratégico Del que imperio. es del imperio, que es muy importante, muy importante. Claro. Así que si tú matas a Tasis, ¿quién pones en lugar de Tasis? Vamos a ver que es que la cosa no era tan fácil. No era tan fácil. O sea, que pensaban en matarlo, de todas maneras. Yo creo que él se ganó la muerte de varias formas, ¿no? Y una de ellas fue provocando de aquella manera escandalosa, no solamente al rey, sino, por ejemplo, al conde duque de Olivares, ¿no? Escribió sátiras terribles, porque una parte de la poesía de Villamediana, fíjate tú qué gracia, consiste, o sea, y además es que como tenía una mala uva
O sea, esa mala uva del barroco que es maravillosa. Bueno, que se la tenían unos con otros, ¿verdad? que es Aunque la mala uva en que el uno... colegio hablamos de Góngora y Quevedo, pero que telita, ¿no? Pero es que, digamos, como todas las sociedades que son muy libres, eso nos choca ahora, pero la sociedad del barroco español era una sociedad extraordinariamente libre. La sátira triunfó. Y entonces, porque solo las sociedades que son muy libres pueden permitirse la sátira. Entonces, la sátira es algo propio de aquellas sociedades que son muy libres en su capacidad de expresión. Y esto es algo que hay que hacerlo notar. Entonces, él se había atrevido a escribirle sátiras a todo Cristo viviente. O sea, le había, por supuesto, en tiempos de Felipe III le había escrito sátiras a Lerma, le había escrito sátiras a Osura. Es decir, él a toda la grandeza de España la ha puesto a caer de un burro. Bueno, esperándole estaban. Vamos, que amigos no hizo. No hizo amigos, claro. Evidentemente tiene mucha gracia que él se dedicase a criticar la corrupción y los vicios de costumbres de sus contemporáneos, siendo él precisamente un individuo absolutamente corrupto y vicioso, claro, en todos los sentidos. Y entonces, un taur, recordémoslo. Y un taur. Un en el taur juego, que arruinó a mucha gente. En el juego él se ganó también muchos enemigos. Claro. Luego tenía... A ver, estaba endeudado, o sea, tenía un trajín de vida, de despilfarro y deudas. ¿Tuvo familia? Sí, llegó a tener un hijo, sí, tuvo un hijo. Pero vamos a él, a las circunstancias de su muerte y a cómo murió y cuáles son... Hay un libro de Néstor Luján, que se llama ¿Quién mató al conde?, que alude a ese poema que escribió Góngora a la muerte de Villamediana, mentidero de Madrid, decidme quién mató al conde, que es realmente el que apunta a Felipe IV como el instigador de esa muerte. Pero esto es absurdo, porque Felipe IV... Era su amigo, como tú me dices, pese a todo. A ver, Felipe IV se le puede haber ahumado el pescado bastante. Pero ya de ahí a matarlo. Sobre todo porque hacía nada que lo había librado de un proceso. Es decir, que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, es verdad que él estaba o quería hacer saber que tenía amores con la reina o que tenía un asuntillo con la reina. Yo creo que esto, como se dice ahora, le ponía. Le ponía muchísimo. Claro, le hacía una ilusión enorme a colocarse en esos niveles de provocación. Estamos hablando de que el nuevo rey, Felipe IV, entra a reinar en 1621 y él muere en 1622. En ese momento son unos meses desenfrenados. Bueno, hablando de provocación, recuerdo la anécdota que me contaste del collar que se hizo con reales de A8 de plata. Ponía, estos son mis amores reales. Claro, sí, él lleva un collar de reales. Sí. Y la leyenda reales que lleva de A8 de plata, en los reales se veía además... Estos son mis amores. ¿Y sus amores cuáles eran? Los reales. Claro, con todo eso él aludía... Reales, los de la realeza, vamos. La reina. Mis amores reales, los reales. O sea, es que era buenísimo. Sí, claro. Pero esto también aludía a las escandaleras de dinero que él llevaba para atrás. Es decir, era públicamente decir que a él no le importaba otra cosa más que el dinero. Es que era la pera limonera. Vamos. Y era muy rico en dinero y en deudas de dinero. Claro, era tan rico como rico era en deudas. Vamos, es una cosa verdaderamente extraordinaria. El hecho es que una mañana, en la esquina de la calle Mayor, Juan de Taxis es víctima de un atentado. El crimen está extraordinariamente bien planeado, muy bien planeado, porque pasa por un callejón y entonces en un momento determinado un coche cierra la entrada del callejón por detrás y otro coche se coloca por delante. Es el mismo sistema con el que se mata Enrique IV de Francia, ¿vale? Y alguien que va por la calle, de repente, esto ocurre en 10 segundos. Se tarda muchísimo más tiempo en contarlo de lo que realmente se tarda. Entra el callejón entra el coche en ese callejón, un coche se coloca atrás y otro inmediatamente se coloca adelante. Y la gente que iba por la calle, pues resulta que no hay nadie, nada más que dos individuos que se acercan. Cuando hablamos de un coche, hablamos de un coche a caballo. De caballos, claro, evidentemente. Estamos en 1616. Sí, yo sé, pero es interesante comentarlo, ¿no? Muchas veces alguien tiene en la cabeza, estamos en el siglo XVI. Estamos en el siglo XVI. Y no es lo mismo atravesar un coche de caballos que un Audi. Bueno, pero se atraviesa igual. O sea, sí. Se atraviesa. Y entonces dos personas se acercan al coche en el que va Villamediana y hay dos versiones. Una dicen que es un tiro de ballesta,
el que se le clava en el pecho, o sea, es Fua. con una ballesta, pero yo creo que es más posible porque es mucho más disimulable, la ballesta es más grande, ¿vale? Y una ballesta de rosca, digamos, o... en fin, no voy a explicar ahora cómo son las ballestas, pero lo importante es que esa ballesta tiene la capacidad de soltar un proyectil de una violencia espectacular si esto se hace a pocos metros. Claro. Pero tienes que llevar la ballesta. Y claro, me parece a mí difícil que alguien anduviese con una ballesta, por mucha capa que llevara, ¿vale? No sé, lo encuentro más difícil que la otra hipótesis, si es que le clavaron un rejón de toro. Lo cual también quizás sea un poco de justicia poética, porque él era un gran rejoneador. O sea, esa era otra de las grandes... Otra más. Las grandes facetas, era probablemente el rejoneador mejor que había en aquel momento en España, en la corte, ¿no? Y no olvidemos hay que otra el anécdota. toreo era a caballo hasta que Sí. llega Pedro Romero. Efectivamente. Entonces, era un nuevo ronda de por medio. Sí, era un deporte de señores. Sí. Por supuesto. O sea, nadie Claro, podía permitirse. caballeros. Claro, ¿y quién tenía más caballos que Juan de Tasis? Pues nadie tenía más caballos, Madre ni mía. mejores caballos. Y entonces se dice que en otra de las anécdotas estas impagables, en que unos días antes había habido una corrida en la Plaza Mayor y Tasis había rejoneado toros como él solía, ¿no? Era el héroe de las multitudes como rejoneador, y la reina había comentado a los presentes: bien, qué bien pica don Juan. Y el rey había comentado por lo bajinis: pero pica alto. Y unos días después es asesinado Villamediana. Esta anécdota quizás ha sido una de las razones por las cuales el rey sospechoso. Fuera sospechoso Sí. de haber producido su muerte, pero yo creo que esto no es así. Es decir, yo creo que el rey debía de estar en aquel momento molesto, ya bastante molesto con Villamediana, con aquella tontería, ¿vale? Pero él sabía perfectamente que Villamediana no iba a ser capaz de cumplir con sus aspiraciones, ni la reina era mujer que hubiese transigido a tantas cosas, ¿no? O sea, que esto es más bien, pienso yo, una fantasmagoría suya, una de esas fantasmadas a las que a él le gustaba, digamos, echarse al ruedo de la provocación. Y así murió Juan de Tasis, y en ese libro tienen ustedes todas las hipótesis posibles de su asesinato. Néstor Luján da como 7 hipótesis distintas, y están todas muy bien construidas, porque verdaderamente Tasis se ganó que alguien escribiera una novela en la que cuenta 7 posibles causas para ser asesinado. Se ganó 70, no 7, pero bueno. Sépase, pues ya no puedo levantarme ni caer, que al menos puedo tener perdido a fortuna el miedo.